A partir de este lunes, día 11, comienza la fase 1 de desescalada decretada por el Gobierno. Si la provincia de Alicante pasa a esta fase 1, se abrirán terrazas y se permitirán reuniones con amigos, máximo con 10 personas y con limitaciones. Podrán viajar varias personas en el mismo coche siempre que pertenezcan al mismo domicilio. Las terrazas de bares y cafeterías abrirán hasta un 50% de su capacidad, aunque muchos ayuntamientos están ampliando la zona de las terrazas para que puedan tener, si es posible, las mismas mesas que antes. También se abrirán los pequeños comercios sin cita previa. El aforo máximo para los comercios será del 30% y será necesario mantener distancia de seguridad. Abrirán las iglesias y los lugares de culto con entrada permitida hasta un tercio de su capacidad y también se permitirán los velatorios para un número limitado de familiares en instalaciones públicas o privadas. El Gobierno alcanza un acuerdo con sindicatos y patronal para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, pero sigue sin contemplar la realidad que viven muchos pequeños empresarios de la provincia de Alicante. Patronal y sindicatos reclaman que los ERTEs deben alargarse por lo menos hasta finales de este año. Desde los sectores empresariales y también desde el Partido Popular reprochan que el Gobierno se está quedando corto con las medidas de impulso a las pequeñas empresas y reclaman al Consell que ponga en marcha iniciativas propias para evitar que las empresas de la provincia de Alicante cierren sus puertas. La provincia de Alicante ya suma 127.324 personas afectadas por un ERTE. Más de 25.000 empresas alicantinas han solicitado la suspensión temporal de empleo para sus plantillas. Los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Alicante volverán a trabajar de forma escalonada a partir del próximo lunes, día 11. El Ayuntamiento de Alicante prepara la vuelta de los funcionarios de forma escalonada a partir del lunes, con turnos y amplias medidas preventivas y de seguridad. La Seguridad Social lleva más de 2 meses de retraso en pagar las bajas por maternidad y paternidad de este año 2020. Estos retrasos están dejando a muchas familias con las cuentas bancarias a cero. Las familias ven con preocupación estos retrasos, ya que ambos progenitores dependen de esa prestación para el sustento económico de su casa. Las madres tienen 16 semanas por permiso de cuidado del menor y los padres 12 semanas. La mayoría han tomado el tiempo completo debido a esta situación de crisis sanitaria y ahora ven con preocupación cómo la Seguridad Social no hace efectiva la prestación. Desde la Oficina de la Seguridad Social de Alicante confirman que en la provincia ya se está corrigiendo la demora inicial y estiman que los padres de los bebés nacidos en abril podrán ingresar su prestación a principios de junio. Si Alicante pasa la fase 1 de desescalada de crisis sanitaria del coronavirus el lunes 11 de mayo, pues todo indica que hay altas probabilidades de que suceda. Se ampliarán las actividades que se puede realizar pese a seguir en estado de alarma. A las salidas a la calle de niños, mayores y adultos, si este lunes 11 de mayo Alicante pasa a la fase número 1 de desescalada, estaríamos hablando también de unos nuevos permisos, como por ejemplo se permite la apertura de terrazas siempre y cuando tengan un aforo limitado y también se permite quedar con amigos, siempre y cuando el grupo de amigos no supere las 10 personas y lleven a cabo las normas de seguridad, de higiene y de distanciamiento recomendada por los sanitarios. En la fase 1 se permiten las reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros y respetando las normas de higiene relativa al lavado de manos y etiqueta respiratoria. Más de un pasajero podrá ir junto al conductor. Es uno de los cambios sustanciales de la fase 1, ya que por coche podrán ir hasta 9 plazas ocupadas, siempre que pertenezcan al mismo domicilio. Las terrazas abren hasta el 50% de su capacidad. Debe de haber una distancia mínima de 2 metros entre las mesas y los grupos de clientes tendrán un máximo de 10 personas. Además, se debe de desinfectar las mesas entre un cliente y otro y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros. La apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa. El aforo máximo para los comercios será del 30%. Será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de 2 metros y se deberá establecer un horario de atención preferente a mayores. Tendrá que procederse a la desinfección del local 2 veces al día.
Los velatorios seguirán siendo para un número limitado de familiares en las instalaciones públicas o privadas, 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. Se pueden instalar al aire libre en la vía pública, con condiciones de distanciamiento entre puestos y delimitación del mercado ambulante para el correcto control del aforo por parte de las fuerzas de seguridad. Limitación inicial al 25% de los puestos habituales y afluencia máxima de la tercera parte del aforo. Abren los lugares de culto, aunque solo se permitirá la entrada hasta un tercio de su capacidad. El Gobierno de España ha desvinculado los ERTEs del estado de alarma por las presiones de la oposición, principalmente de Ciudadanos, que ha condicionado su respaldo a que no se utilice ese chantaje con los trabajadores. El Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con sindicatos y patronal en el marco del diálogo social para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, pero sigue sin contemplar la realidad que viven muchos pequeños empresarios de la provincia de Alicante, vinculados principalmente al sector turístico o de la producción de productos como el calzado, el textil, el mármol, juguetes, plásticos y otras industrias de la provincia. La patronal y los sindicatos siguen insistiendo en que los ERTEs deberían alargarse por lo menos hasta finales de este año. El país lo necesita. Si no somos capaces de hacer un proceso de deshibernación de la economía acordado manteniendo los ERTEs, se destruirá empleo y en consecuencia habrá que pagar el desempleo. Por tanto, no es un ahorro para el gobierno y creo que ese dato es un dato que el gobierno tiene que incorporar en sus análisis. Ir bajando la intensidad de los ERTEs en función de las dimensiones que coja la propia economía. Por eso es importante también el estímulo al consumo. Que los ERTEs por fuerza mayor, además, tengan un carácter que el gobierno quiere que sea temporal, cerrado, que nosotros queremos que finalmente va a tener que durar todo el año 20. Los empresarios insisten en reclamar al gobierno que piense en las pequeñas empresas, que van a tener imposible reincorporar al 100% de la plantilla, como mínimo hasta finales de este año o hasta 2021, porque sus sectores no se habrán recuperado y por las propias restricciones que plantea el gobierno, y piden que concedan decisiones a las administraciones de proximidad para facilitar el impulso de la economía. Lo que hace falta en estos momentos es que tengan la liquidez suficiente, ya que no tienen ingresos, para que puedan aguantar y volver a arrancar. Somos los primeros que estamos deseando, de verdad, ponernos de acuerdo y seguir adelante. Pero insisto, vamos a ponernos de acuerdo si no pensamos que hay cláusulas prácticamente que hacen imposible que estos ERTEs puedan funcionar. Porque esto tiene que ser entre todos. Por eso nos parece también tan importante que participen de forma muy activa las comunidades autónomas y muy activas los ayuntamientos. Es decir, es muy difícil desde el centro del Estado pues decidir si un local con el 50% de su capacidad puede gestionarse, cuando igual el del ayuntamiento pues ve que hay unos que sí y otros que no. Desde sectores empresariales y partidos políticos, como el Partido Popular, reprochan que el gobierno se está quedando corto con las medidas de impulso a las pequeñas empresas y reclaman al Consell que ponga en marcha iniciativas propias para evitar que las empresas de la provincia de Alicante cierren. El diputado popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha reclamado en el programa Alicante Actualidad de 12TV que el Consell haga algo para que los trabajadores sometidos a un ERTE cobren su nómina cuanto antes, ya que se están produciendo retrasos muy considerables que ponen muchas dificultades a los que se han acogido a un expediente temporal de regulación de empleo. Creo que nos estamos quedando cortos. El gobierno valenciano, igual que en la crisis sanitaria no está a la altura, me da la sensación que en la parte económica tampoco lo está. Nosotros, a través de nuestra presidenta, de Isabel Bonich, se han propuesto determinadas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, que llegara a acuerdo con entidades bancarias para que las entidades adelanten el dinero de los ERTEs a todo el mundo. Ya ha pasado un mes y muchos ERTEs no se han cobrado y es muy probable que
al ritmo que va la administración autonómica llegue otro mes y tampoco se cobre. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hizo una propuesta que me parece súper interesante de generar un verano fiscal a las empresas del sector turístico, evitar que esas empresas, esas pymes y esos autónomos durante el verano tengan que pagar ningún tipo de impuesto. Y además, para no decir solamente lo que tienen que hacer otros, ha puesto encima de la mesa más de $500 millones en ayudas directas al turismo para esas micropymes o esos autónomos. Desde el Partido Popular a nivel autonómico hemos propuesto que los 350.000 autónomos que hay en la Comunidad Valenciana no paguen los 3 meses siguientes, no paguen la cuota de autónomos, que la suma íntegramente la Administración autonómica. La provincia de Alicante ya suma 127.324 personas afectadas por un ERTE. Más de 25.000 empresas alicantinas han solicitado la suspensión temporal de empleo para sus plantillas, por lo que si no se toman medidas efectivas para su mantenimiento y vuelta a la actividad, será muy difícil que muchas de ellas puedan continuar y podrían estar abocadas a un concurso de acreedores o al cese definitivo de la actividad. El Ayuntamiento de Alicante ultima todo para acoger este próximo lunes la reincorporación de sus trabajadores. Los funcionarios volverán a sus puestos de trabajo de forma escalonada, gradual y por fases, y con unas medidas estrictas de seguridad. La Concejalía de Recursos Humanos ha mantenido reuniones telemáticas con sindicatos y con los jefes de servicios y áreas municipales, con el objetivo de coordinar la vuelta y las medidas de carácter organizativo, técnico y humano necesarias para mantener la actividad de la administración local y que los servicios esenciales y la atención al ciudadano se puedan realizar con el mayor nivel de seguridad y calidad. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, recomienda a las empresas y a las administraciones tener listos los protocolos preventivos para la inminente vuelta al trabajo. Consideran que si bien hay unas normas generales establecidas por el Gobierno, se debe de hacer la adaptación necesaria específica a cada administración o empresa para que el nivel de protección de los trabajadores sea el más alto posible. Estamos hablando ya de esa reincorporación gradual de los demás colectivos, pero siempre respetando las medidas de seguridad y de protección de la salud. Es decir, ahí vamos a ser muy exigentes. Y además pide hacer test fiables antes de la vuelta presencial al trabajo. Y fundamentalmente lo que vamos a pedir son test para todos los trabajadores que se tengan que incorporar a su puesto de trabajo. En el caso de que la administración no practique esos test, pues exigiremos que se dote a cada empleado público de las medidas de protección individual necesarias para que pueda desarrollar ese trabajo en condiciones de garantía. CESIF insiste en que tanto empresas como administraciones deben de ser previsoras e implantar las medidas antes de la incorporación total y hacer acopio de los equipos de protección individual adecuados y suficientes para los trabajadores. A partir de este lunes, día 11, comienza la fase 1 de desescalada decretada por el Gobierno. Si la provincia de Alicante pasa a esta fase 1, se abrirán terrazas y se permitirán reuniones con amigos, máximo con 10 personas y con limitaciones. Podrán viajar varias personas en el mismo coche siempre que pertenezcan al mismo domicilio. Las terrazas de bares y cafeterías abrirán hasta un 50% de su capacidad, aunque muchos ayuntamientos están ampliando la zona de las terrazas para que puedan tener, si es posible, las mismas mesas que antes. También se abrirán los pequeños comercios sin cita previa. El aforo máximo para los comercios será del 30% y será necesario mantener distancia de seguridad. Abrirán las iglesias y los lugares de culto con entrada permitida hasta un tercio de su capacidad y también se permitirán los velatorios para un número limitado de familiares en instalaciones públicas o privadas. El Gobierno alcanza un acuerdo con sindicatos y patronal para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, pero sigue sin contemplar la realidad que viven muchos pequeños empresarios de la provincia de Alicante. Patronal y sindicatos reclaman que los ERTEs deben alargarse por lo menos hasta finales de este año.
Desde los sectores empresariales y también desde el Partido Popular reprochan que el Gobierno se está quedando corto con las medidas de impulso a las pequeñas empresas y reclaman al Consell que ponga en marcha iniciativas propias para evitar que las empresas de la provincia de Alicante cierren sus puertas. La provincia de Alicante ya suma 127.324 personas afectadas por un ERTE. Más de 25.000 empresas alicantinas han solicitado la suspensión temporal de empleo para sus plantillas. Los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Alicante volverán a trabajar de forma escalonada a partir del próximo lunes, día 11. El Ayuntamiento de Alicante prepara la vuelta de los funcionarios de forma escalonada a partir del lunes, con turnos y amplias medidas preventivas y de seguridad. La Seguridad Social lleva más de 2 meses de retraso en pagar las bajas por maternidad y paternidad de este año 2020. Estos retrasos están dejando a muchas familias con las cuentas bancarias a cero. Las familias ven con preocupación estos retrasos, ya que ambos progenitores dependen de esa prestación para el sustento económico de su casa. Las madres tienen 16 semanas por permiso de cuidado del menor y los padres 12 semanas. La mayoría han tomado el tiempo completo debido a esta situación de crisis sanitaria y ahora ven con preocupación cómo la Seguridad Social no hace efectiva la prestación. Desde la Oficina de la Seguridad Social de Alicante confirman que en la provincia ya se está corrigiendo la demora inicial y estiman que los padres de los bebés nacidos en abril podrán ingresar su prestación a principios de junio. La decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de solicitar el pase a la fase 1 de la desescalada el próximo día 11 se ha saldado con la dimisión de la directora general de Salud Pública de la región, Yolanda Fuentes. Ella debía firmar el documento que justifica con datos dicha solicitud y que al final ha firmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El documento ha sido remitido al Ministerio esta pasada noche y recoge, entre otros datos, que desde abril ha habido un descenso de un 84% en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 64% en los ingresados en UCI. Ruiz Escudero ha dicho que esta petición se hace desde la máxima prudencia y pidiendo la máxima colaboración ciudadana. Parte de esa responsabilidad que tenemos que tener todos desde el plano individual para seguir escalando y creciendo en las siguientes fases. No hay que olvidar nunca de dónde venimos y sobre todo que entre todos vamos a poder combatir al virus. Las críticas no han llegado solo de la oposición en la Asamblea de Madrid, sino también desde otros gobiernos regionales, en particular de Castilla y León. Yolanda Fuentes será sustituida en su cargo por el exdirector del Hospital Temporal de IFEMA, Antonio Zapatero, que también ejercerá como viceconsejero de Salud Pública, un puesto de nueva creación para liderar la salida de la crisis sanitaria. Los retrasos de la Seguridad Social al pagar las prestaciones por maternidad y paternidad están dejando a muchos progenitores con las cuentas bancarias a cero. En algunos casos, la demora en el cobro de la prestación supera los 2 meses desde la formalización de la solicitud, teniendo en cuenta que la nueva ley obliga al padre y a la madre a tomar las primeras semanas después del parto de permiso y que en esta situación de COVID-19 la mayoría han tomado todo el tiempo de la baja por cuidado del menor a la vez ambos progenitores. Los padres y madres ven con preocupación estos retrasos en los pagos. Estoy preocupada porque los dos dependemos de los ingresos de la baja de maternidad y paternidad y no tenemos otra opción que esperar a que la Seguridad Social nos pague y estamos tirando, hasta que nos ingresen, estamos tirando de los pequeños ahorros que tenemos. Pero es que además los gastos familiares con la llegada de un bebé se incrementan. Parece que sea poca cosa, pero cuando empiezas a comprar pañales, pequeñas cosas que te han faltado, leche, los gastos aumentan todos los meses, los recibos de los gastos de la casa, luz, agua, la comida, la cesta de la compra, todos los meses es fija. Nosotros necesitamos un ingreso para mantenernos familiarmente. Y sin embargo, este mes ya vemos que no. Al mes que viene nos dicen que nos ingresarán al principio de mes. Veremos y esperemos que así sea. El problema de los retrasos viene de atrás, por la falta de previsión del Gobierno, y condena a muchos padres y madres a una situación de falta de recursos o de precariedad.
Puestos en contacto con la Oficina de la Seguridad Social de Alicante, nos han confirmado que en la provincia ya se está corrigiendo la demora inicial y estiman que los padres y madres de los bebés nacidos en abril podrán ingresar su prestación a principios del mes de junio. El bebé nació a mitad de abril, entonces tenemos una parte proporcional que hemos cobrado de las nóminas de la empresa. Entonces por ahí tenemos una salida para cubrir los gastos, parte de los gastos. Pero claro, nos falta parte del sueldo de abril, que ya corresponde a la Seguridad Social, y todo mayo, que nos dicen que cobraremos en junio. Es que es casi 2 meses desde que la bebé ha nacido hasta que la Seguridad Social nos ingresa. Desde la Tesorería General de la Seguridad Social explican que estos retrasos están dentro de los plazos habituales. Señalan que lo más importante es confirmar que se han cumplido todos los requisitos, certificado de empresa, datos del progenitor y registro civil, y confirmar que la prestación ha sido aprobada. Señalan que eso significa que antes o después se va a cobrar. La verdad, para mí me suena excusa, porque si los bebés siguen naciendo, si se tenía ya aprobado desde enero el aumento de los días de paternidad para el padre, deberían de haber tenido una previsión en tramitar y una previsión también económica para cubrir estas bajas. Hubiera coronavirus o no hubiera, el trámite es un trámite rutinario, es una baja de maternidad o de paternidad que ya venían haciéndose en el 2019, 2018, 2017, es decir, nada ha cambiado en el 2020. Además, es cierto que en nuestro caso la bebé ha nacido sí en plena crisis sanitaria y con el bloqueo de muchas administraciones, pero tengo otras amigas que han dado a luz en enero, en febrero, en marzo, antes del estado de alerta, antes de que hubieran colapsos en los hospitales o parada de la administración, y también cobraban con 2 meses. Es decir, que ahora pueden decirnos que es por el coronavirus, pero en realidad vienen con retrasos desde el momento en el que aprobaba la normativa en enero. A los retrasos habituales en la tramitación de las solicitudes de prestaciones y posteriormente a su liquidación, se suma ahora el colapso que tiene el sistema de la Administración por el coronavirus, por lo que los bebés nacidos en este periodo no parece que hayan llegado con un pan bajo el brazo. El cáncer de ovario ante el nuevo reto de la COVID-19. En este debate organizado por la Agencia EFE con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, 8 de mayo, celebrado en colaboración con GSK con el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario, oncólogos y pacientes han abordado el impacto médico, clínico, sanitario y social del coronavirus. Yo creo que es verdad que el COVID-19 es un auténtico reto, pero quiero transmitir a nuestras pacientes que estamos dedicándonos en cuerpo y alma las 24 horas del día para intentar que el impacto en ellas sea el menor posible. Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas y en la medida de lo posible dando más, si cabe, oportunidad a nuestros pacientes de curarse y de tener una calidad de vida más que aceptable. Nosotras somos optimistas y estamos bastante confiadas en que, salvo casos que se nos escapen a nosotras por completo, sí seguirán los tratamientos, sí seguirá la atención que tenemos. El encuentro tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de ovario, informar de sus avances en los tratamientos y la investigación y plantear sus retos y desafíos. El cáncer de ovario es una enfermedad con relativa poca visibilidad social, pero desde el punto de vista de investigación es probablemente uno de los campos donde hay más investigación clínica y donde hay más investigación básica. La importancia del primer tratamiento es crucial, ¿no? Y ahí es donde la cirugía tiene un papel, yo creo, fundamental en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad. Tenemos el desafío de simplemente de que nos conozca más, de que las mujeres sepamos más del cáncer de ovario, de que los médicos de atención primaria sospechen de un cáncer de ovario cuando se presentan unos síntomas que se mantienen en el tiempo y que son inespecíficos, pero pueden dar, la pista de que hay algo malo. Entre el 70 y el 80% de los diagnósticos de cáncer de ovario se producen en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta patología, que es el 8º tipo de cáncer más común en mujeres en el mundo, tiene en España unos 3.600 casos al año.
Hoy viernes 8 de mayo hemos amanecido en la capital alicantina con unos cielos poco nubosos y a medida que vayan pasando las horas irán dejando paso a unos cielos totalmente despejados. En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán valores entre los 26 grados de máxima y los 17 de mínima, eso sí, con una sensación térmica de 27-28 grados. En cuanto a la predicción meteorológica para el fin de semana, nos espera un sábado como el de hoy y un domingo con intervalos nubosos en los cielos y con incluso alguna que otra lluvia. El primer día dejará una temperatura máxima por encima de los 24 grados y una mínima de 17. Aunque el domingo se esperan pocas variaciones en la máxima, la mínima continuará en valores similares. En Alicante se manifestará un viento flojo de dirección sur. Disfruta de los nuevos ciclos de Casa Mediterráneo en su programación a distancia. Echa un vistazo al ciclo Objetivo Mediterráneo, en el que destacados fotógrafos de países mediterráneos presentan obras realizadas en relación con la actual pandemia y el confinamiento. Casa Mediterráneo te presenta el estreno de Librerías del Mediterráneo, en la que diversos escritores evocan librerías famosas situadas en distintos países mediterráneos. La institución pública también estrena Ágora Mediterránea, una sesión en directo a través de las redes sociales de Mujeres en Gastronomía sobre las reflexiones de ahora. Mujeres en Gastronomía está compuesta por mujeres y hombres y es de ámbito nacional y tiene vocación internacional. Nace para poner en valor el talento diverso, donde hombres y mujeres aporten su singularidad y su potencial. Hoy más que nunca necesitamos del talento colectivo para combatir este momento de tanta incertidumbre en el sector. Desde la Asociación MEC queremos contribuir compartiendo aprendizajes, dudas, reflexiones y para eso hemos creado nuestros encuentros Ágora 5.0 en redes sociales todos los martes a las 3 de la tarde. Ahí os esperamos. Entra al canal YouTube de Casa Mediterráneo y aprende a cocinar con las recetas fáciles y mediterráneas de la chef María José San Román. Descubre lugares increíbles con viajeros por el Mediterráneo. Que nos ocupa y la que tiene interés es la Troya sexta, que le llaman, la que se supone, según todos los estudiosos, que es la Troya de Homero, la Troya de la Ilíada, la Troya de Aquiles, la Troya de Áyax, la Troya de Ulises, la Troya de Héctor, la Troya de Príamo, de ese gran libro, de esa gran leyenda que es la Ilíada. Disfruta de las sesiones de cuentos y poemas. Haz un repaso audiovisual a sus ciclos de actividades o actívate con las clases de Pilates. Para más información, entra a la página web y a sus perfiles de redes sociales. Y ya sabes, quédate en casa, dale al play con Casa Mediterráneo.